han brindado a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrina. Es difícil comenzar, salir de un lugar y comenzar de cero, pero Dios también tiene propósitos en su voluntad y ha encontrado en ustedes una familia. Entonces uno también está más tranquila sabiendo que hay una familia de diferentes lugares que aman, que cuidan a sus pastores, que los respetan y que también están orando por ellos. Y le agradezco a ustedes como hermana sanguínea, a ustedes el amor y el respeto que tienen hacia la familia de mi cuñado, de mi hermana y también de Pasita, que es mi clon. Así que si aman a Pasita, me aman a mí, porque somos iguales. Así que eso, como el tema es preparando la novia para Cristo, vamos a hablar hoy día de instrucciones de guerra espiritual. Y quisiera que ustedes pudieran abrir sus Biblias en Nahum, profeta menor, Nahum capítulo 2, versículo 1, y luego vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 14. Nahum capítulo 2, versículo 1, y luego el capítulo 3, el versículo 14 del mismo libro, que es muy, muy cortito, y por lo general no se predica mucho de los profetas menores, algunas salvedades, pero Dios tiene también una palabra para nosotros en esta noche de este día miércoles, y agradecer también la invitación. Si han encontrado la porción bíblica, voy a pedir que la podamos leer, ya sea en su Biblia, en su aplicación, en su computador, pero vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3. Dice así: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Vamos a orar al Señor. Padre amado, vamos ante su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias primeramente por esta oportunidad de poder abrir nuestros ojos, el poder respirar, el poder vivir, el poder ser agradecidos, de disfrutar de cada una de sus bendiciones, por este momento en que el pueblo remanente se ha reunido, Señor, a través de la señal de online para poder alimentarse, para poder gozarse de escuchar testimonio, alabar su nombre, para que nuestra fe pueda aumentar, para que su Espíritu Santo toque nuestros corazones. Gracias, Dios mío, porque usted renueva nuestra fuerza y en este momento en que la palabra de Dios va a ser impartida, permita que nuestras vidas sea tierra fértil, donde esta semilla caiga y pueda provocar el fruto y el propósito por la cual usted lo ha mandado. Yo sé, Señor, que usted prepara nuestros oídos, usted prepara nuestra vida y que toda obra del enemigo es retrocedida en el nombre de Jesús y que su bandera, Señor, es levantada sobre este cuerpo, sobre cada hogar, Dios mío. Somos bendecidos, somos fortalecidos al escuchar su palabra y sé, Dios mío, que solamente soy un instrumento, porque aquel que merece la honra y la gloria siempre será usted, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro ayudador, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros y nos ha dado un nombre, Dios mío, maravilloso, y nos ha sentado junto a usted en lugares celestiales. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por recibir la libertad, Dios mío, de alabar, de orar, de congregarnos y de escuchar su palabra. Damos a usted la alabanza y la adoración por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado durante estos minutos, Dios nos va a hablar un poco de reflexionar cuál es el panorama de nosotros como iglesia, como novia de Cristo en estos años. En el año 2020 todos sabemos que fue el tiempo de la pandemia, en que se habló mucho, Dios habló mucho a su pueblo acerca del ánimo, de no tener temor, de no tener angustia, de que el Señor era nuestro sanador, cuando teníamos que estar encerrados en cuarentena, que tenía que sacar esa angustia, que no debíamos tener tristeza. Durante ese año el mensaje fuerte del Señor para su novia, para su iglesia, era acerca de estamos encerrados,
pero aún así debemos levantar un altar de adoración donde quiera que nos encontráramos hacia el Señor. Su presencia se manifestó en nuestras vidas, a pesar de estar confinados, muchos dejaron de trabajar, de estudiar, pero sin embargo Dios también proveyó a su pueblo. Somos nosotros testigos de la provisión de Dios en medio de esta pandemia. En el año 2021, Dios siguió hablando a su pueblo, porque ustedes saben que con pandemia, sin pandemia, la palabra de Dios sigue corriendo en medio de su pueblo. Somos luces que deben ser encendidas aún en medio de todo caos. Y continuaba la oración por los hogares, por esta pandemia. Muchos de nosotros vivimos o tuvimos familiares que contrajeron el COVID, que eso nos tenía con tanto miedo, la mascarilla, que no nos podíamos saludar. En muchas familias no se vieron durante mucho tiempo, existía un distanciamiento físico y también social, no nos podíamos saludar de manos, de abrazos, y eso ocasionó que a nivel de hogar, a nivel de personas, subieran mucho los índices de depresión, de angustia, de tristeza. Esto psicológicamente también trajo su cola, si podríamos decir, barrió con muchos de nosotros una inestabilidad emocional muy fuerte. Pero el mensaje de Dios en el año 2021 era del despertar de la iglesia. Apareció un sinnúmero de ministerios online, y no los critico porque ustedes son un ministerio online. A lo que voy es que muchos comenzaron a creerse como televangelista, mucha gente comenzaba, siempre existió los TikTokers, los YouTubers, pero el año 2021 hubo como una explosión de gente que hablaba y que hacía cosas a través de las redes sociales. Fue un boom de predicadores, de devocionalistas, de personas que daban mensaje, incluso también no solamente un mensaje bíblico, sino también un mensaje como de motivación, y que a todos nosotros nos ayudaba el poder escuchar. Pero sin embargo, el 2021 se vio que ya al finalizar comenzó todo a volver a la normalidad, pero el problema es que al volver a la normalidad, entre comillas, muchos de nuestros hermanos se quedaron en el camino, porque quizás durante tantos años vivieron un sistema de religiosidad en que era como todo automático, programado, en que tienes que levantarte, tienes que ir a trabajar, llegar a tu casa, tomas once y después te vas a una reunión. La reunión dura 2 horas, 2 horas y media, después te vas a tu casa. Pero cuando se dejaron de hacer reuniones presenciales, cuando pasó todo esto, muchos de nuestros hermanos comenzó a enfriar su relación, porque no entendieron que somos iglesia en la casa, somos iglesia con nuestra familia, que no solamente somos iglesia y que la presencia de Dios se siente dentro de 4 paredes, que es un templo, sino que nosotros somos el pueblo de Dios adquirido, somos un linaje real, un real sacerdocio, somos nosotros esta morada del Espíritu Santo, y con todas estas condicionantes para no poder reunirnos, el Espíritu Santo seguía hablando a nuestro corazón y seguía avivando esa llama que se estaba apagando. ¿Cuántos testimonios nosotros pudimos ver y notar y palpar de la presencia de Dios y de su misericordia y de su amor? Pero muchos de nuestros hermanos quedaron en el camino porque para ellos ya no había iglesia, se había acabado la relación con Dios, ya no había palabra, ya no había presencia en sus corazones. Entonces, como novia de Cristo, nosotros debemos entender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión, en qué estamos parados, qué es lo que el Señor manda que su novia tiene que hacer. ¿Cómo debemos prepararnos? No solamente cantar, orar, no solamente conectarnos y tener una Biblia, es algo mucho más profundo, porque va a venir después de esta pandemia, va a venir otra situación, y ahí se comienza a remecer el nido, y muchos van a seguir quedándose atrás, y duele en el corazón familias que han quedado atrás. Este año 2022 ya se ha vuelto, entre comillas, a la normalidad. Han vuelto los estudiantes a sus colegios, ya podemos ir a trabajar, pero hay algo que está ocurriendo y que sé que ustedes se han dado cuenta, esta explosión de violencia que podemos ver en los colegios. Esto siempre ha sucedido, pero ahora el nivel ha aumentado.
la violencia, cuántos niños durante la pandemia vivieron violencia por parte de sus padres y tuvieron que estar aguantando meses en que los padres se gritaban porque estaban todos hacinados y encerrados. Los niveles que han explotado, hay un caos económico, social y político. Ya no es solamente pandemia, no es solamente una mascarilla, estamos hablando de un caos, de algo que la gente está agresiva, ya no tiene confianza, ya no tiene esperanza en que todos los sistemas van a poder dar algo mejor. Y por eso Dios quiere hablarles a ustedes, queridos hermanos, y ha hablado a mi vida primeramente, respecto a los tiempos de guerra. Y Dios habla y toma a su profeta Nahum para que él pudiera entregar un mensaje a la ciudad de Nínive. Y este mensaje no era un mensaje de esperanza, un mensaje de que Dios está con nosotros, no era un mensaje que pudiéramos decir, hoy, aleluya, gloria a Dios, y levantar nuestras manos. Era un mensaje que hablaba acerca de destrucción. Y Nínive era la capital del imperio asirio, y cae a mano de los caldeos y de los medos. Y Dios comienza a hablar de tiempos de guerra, lo que tenía que hacer Nínive porque había una invasión inminente. Yo no estoy diciendo que nosotros como cuerpo de Cristo seamos paganos o contaminados como Nínive, pero voy a tomar estas instrucciones que Dios le da a través del profeta Nahum a Nínive para que esté despierto, para que esté atento en este tiempo de guerra, para que Dios nos hable a nosotros como iglesia y nos prepare como novia, porque saben que más que una pandemia, más que un caos político, nosotros estamos en una guerra espiritual. Sigue la guerra espiritual, sigue el enemigo colocando de sus datos, sigue el enemigo levantando fortaleza, levantando muros para derribar, para que no entre la palabra de Dios, aumenta la violencia, el caos y los conflictos. Entonces vamos a tomar estas instrucciones para ustedes como novia de Cristo, porque nos estamos preparando. La novia no solamente es algo, es linda, es hermosa en la celebración del matrimonio, sino la novia, para que se prepare como esposa, debe saber que es un pilar fundamental. Y nosotros no estamos solamente como un adorno. Jesús nos ha escogido para ser parte de su novia, pero nosotros debemos seguir las instrucciones porque saben que más que una fachada, más que una apariencia, estamos en una guerra espiritual. Y segundo a segundo el enemigo está levantando de sus tropas para poder desanimar, para poder enfermarnos, para poder desalentar al pueblo de Cristo, para hacernos mover el piso y que nosotros podamos dividirnos, podamos sentir tristeza y dolor. Y me gusta cómo empieza el versículo que pudimos leer, el versículo 1 del capítulo 2. Porque Dios le está hablando a Nínive, estamos en tiempo de guerra, atención, subió destruidor contra ti. Porque para los ninivitas había una coalición de enemigos que se había levantado en contra de ellos. Pero en tiempos de guerra, queridos hermanos, hay uno que destruye, que acecha. Hay un destruidor que ha subido en contra de usted, en contra de su familia, en contra de su matrimonio, en contra de su alma, en contra de sus hijos, en contra de sus proyectos. Hay un enemigo que ha subido, estamos en tiempos de guerra, y que ataca y que sigue nuestros pasos y que está al acecho donde estemos. Él nos observa, Él ve nuestras debilidades y Él sube contra nosotros, no para hacernos cariño. El enemigo siempre ha sido un mal amo. Satanás siempre ha sido un mal amo, nos puede aprisionar y podemos sentir todas las cosas bien, pero el fin de sus propósitos es destrucción, es muerte. En Juan capítulo 10, versículo 10, Cristo habla concretamente y específicamente de la obra del enemigo, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Iglesia de Cristo, la guerra espiritual es una cosa seria. Y la novia de Cristo tiene que prepararse porque esto es serio. Si usted lo toma como un juego, como algo a que tengo que seguir por mi familia, va a ser uno de los primeros que va a caer en el camino. La iglesia debe estar preparada porque el que ha subido en contra de nosotros es un destruidor. Es alguien que ha venido a hurtar, a matar y a destruir su alma, su familia, su matrimonio. Él no viene a hacernos cariño.
Entonces, cuando estamos en tiempos de guerra, Dios lo primero que le dice a través del profeta Nahum a Nínive era que iba a venir un destruidor. Y Dios está hablando a nosotros a través de su Espíritu Santo para decirnos que en esta guerra espiritual, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, la novia tiene que despertar. Esto no es un juego, esto es una realidad. Hay una guerra espiritual, debes prepararte porque hay un destruidor que ha subido y que te está observando y que quiere destruir tu alma. La segunda instrucción que Nahum habla al pueblo de Nínive en el mismo versículo dice, guarda la fortaleza. Son instrucciones concretas y precisas en esta guerra espiritual. ¿Qué significa guardar la fortaleza? Significa vigilar. Y vigilar es dejar el sueño, es dejar la pereza, es dejar el desánimo. Los vigilantes en los tiempos bíblicos debían ser centinelas que estuvieran observando. No podían dormir, hacían turnos y ellos debían colocarse en lugares estratégicos en los edificios. Y en estos edificios, estas murallas muchas veces eran construidas para la defensa en contra de los enemigos, y ahí se colocaban los vigilantes, ahí se colocaban los centinelas, porque se colocaban en estos lugares específicos y veían cuando el enemigo venía con sus tropas y ellos podían dar la noticia, podían dar la alarma al pueblo de que venía un enemigo. Entonces, en tiempos de guerra espiritual, Dios está diciendo a través de su Espíritu Santo que ustedes deben guardar la fortaleza, deben dejar el sueño, deben dejar la pereza, deben dejar las peleas, deben dejar la inmadurez y deben vigilar su vida, vigilar su hogar, velad y orad a través de la oración, a través del ayuno, de la búsqueda de la palabra. Nos cuesta orar. Admiro a las personas que a las 6 de la mañana oran. Las admiro, porque a mí me cuesta mucho, demasiado. Las admiro, pero Dios está llamando a que podamos orar. Y la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 38. Cristo lo dice también. Velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en medio de esta guerra, ustedes y yo también, como novia de Cristo, debemos prepararnos a través de vigilar, a través de la oración, a través de la búsqueda. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para compartir con la familia, tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para salir, etcétera. Todos tenemos tiempo, pero debemos tener un tiempo para poder orar y poder vigilar, porque viene un destruidor hacia nuestra vida, hacia tu hogar, hacia tus proyectos. Estamos en guerra espiritual. La tercera instrucción dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Dice, vigila el camino. En medio de una guerra, se le habla a Nínive de que están en tiempos peligrosos y que deben vigilar quién entra y quién sale de sus caminos que llevaban hacia el centro de la ciudad. Y si nosotros hablamos y entendemos lo que es una guerra espiritual, y como novia de Cristo, Dios está hablando de que debemos tener cuidado con nuestras decisiones. Los caminos son nuestras decisiones. No sé lo que tú has decidido, pero tú lo sabes. ¿Qué decisiones estás tomando? Son decisiones de paz, son decisiones de beneficio, son decisiones de bendición. Los caminos son esas sendas por donde se transitan, los que van y los que vienen. ¿Quién está entrando en tu hogar? ¿A quién estás escuchando? Cuando tienes un problema con tu matrimonio, ¿a quién pides consejos? ¿Quién es el que se sienta en tu mesa a conversar? ¿De qué conversan? Lamentablemente hemos visto en nuestra experiencia
matrimonios, personas que han colocado atención a quienes no debían, a quienes sutilmente llegaron, a quienes sutilmente hablaron, pero esas personas fueron motivo de destrucción de matrimonios, destrucción de hogares, destrucción de proyectos, porque entraron sutilmente a hablar, entraron y le abrieron las puertas de par en par. Gente que hizo daño a miembros de la familia, como en algún tiempo atrás fui presidenta de jóvenes. Me tocó mucho ver a señoritas que fueron abusadas sexualmente por un tío que fue a vivir en el hogar, por un padrastro, por un padre, por la pareja de la mamá. Y uno dice, ¿por qué esta familia abrieron la puerta a quienes ellos consideraban de confianza y al final a quienes dejaron entrar se convirtieron en las personas que más dañó a sus hijos, en que más dañó a su familia, aquel amigo que se pensaba y que destruyó un hogar? La novia de Cristo tiene que estar preparada. Esto es guerra. El enemigo va a utilizar a personas que entren, que salgan de tu hogar, que entren y salgan de tu vida, con quienes tú te vas a relacionar, pero cuidado con las decisiones que tú vas a tomar, porque en el fondo el que toma las decisiones eres tú. Tú eres la iglesia y tú debes saber si esa decisión es de bendición o no, si te da paz, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Atención, vigila el camino, vigila, cuida de tus decisiones. El salmista, en el Salmo 27:1, él decía, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. El Salmo 119:105, que es tan conocido, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la que nos puede guiar. Si estás pasando un momento difícil, si estás en una situación, la palabra de Dios es la que te puede guiar y la que te va a orientar a tomar las mejores decisiones. Y así como yo me imagino que todos ustedes han pensado y reflexionado por qué tomé esta decisión y uno se arrepiente de tantas cosas que ha hecho, pero ya pasó el tiempo. La idea es no volver a cometer esos errores. Pero ustedes como iglesia deben vigilar el camino. Cuidado con esas decisiones. ¿Y a quién ustedes están escuchando? ¿Y a quién ustedes están dejando entrar en su intimidad? Luego Nahum habla de ciñete los lomos. Ceñirse los lomos era una especie como de refrán, era como un dicho que hablaba de prepararse. En una guerra espiritual o en una inminente guerra que tenía que estar Nínive, los ciudadanos, aquellos que escuchaban, sabían lo que se venía. No eran tiempos fáciles, tenían que prepararse para una tarea, tenían que prepararse para la guerra. No es el del lado tenía que combatir, nosotros teníamos que combatir. No sé si ustedes vieron las imágenes de Ucrania, de esta invasión, que muchos de los ciudadanos ucranianos, ellos mismos se estaban preparando y estaban con arsenales y estaban haciendo especie de armamento para poder enfrentarse en cierta manera con los soldados rusos. Y cuando Dios le habla a Nínive, le dice, tienes que ceñirte los lomos, tienes que prepararte, porque los tiempos que vienen no es tiempo para estar haciendo otras cosas, no es tiempo para estar festejando, es un tiempo de guerra, tienes que prepararte. Ceñirse los lomos en esta guerra espiritual, ustedes como iglesia del Señor, es prepararse para la guerra. Es prepararse, analizarse lo que yo necesito y cómo estoy enfrentando al enemigo. Todos tenemos puntos débiles y el grave problema, y que lo vamos a ver en las otras instrucciones, es cuando nosotros nos sentimos autosuficientes. ¿Cuánto daño le ha hecho la soberbia al cuerpo de Cristo? ¿Cuánto daño le hace el creerse superior a los demás? ¿Cuánto daño hace aquel que se cree jefe y manda solamente mientras los hermanos tienen que trabajar, mientras los hermanos son los que tienen que hacer esto, los hermanos tienen que hacer esto otro y nos faltan los que se creen profesionales y mandan solamente? Y eso ha hecho daño a la iglesia porque todos somos ovejas.
Todos somos ovejas del mismo prado. Todos hemos sido creados por el Señor. Tenemos orden jerárquico, pero es por misericordia del Señor. Pero acá todos tenemos que estar preparados para la guerra. Todos tenemos que orar, interceder, buscar de la presencia del Señor, analizar nuestros puntos débiles. En Efesios 6:14, Pablo habla y dice, ceñíos los lomos con la verdad y vestíos de la coraza de la justicia. No esperes a otro. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que levantarte. Tú tienes, a lo mejor eres el único en tu familia, pero lo vas a poder lograr. Prepárate para esta guerra. Levántate en oración. Intercede por tus hijos. Es que llevo tantos años intercediendo. Sigue intercediendo. Sigue orando. Eres tú a quien Cristo ha escogido y tú serás de bendición para tu hogar, para tu familia, para aquellos que no conocen a esta verdad hermosa, a este amor que ha conquistado nuestro corazón. Eres tú, pero debes prepararte, no es para otro, eres tú el que debe tomar esta responsabilidad. Cíñete los lomos. A veces es difícil en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la desazón o de la desesperanza, pero está el Espíritu Santo que te anima, que te ayuda, que con ese fuego te da fuerza y ánimo para poder enfrentar lo que el enemigo quiere colocar, pero estás ceñido los lomos, estás preparado porque sabes que el que está contigo ya ganó, que el que está contigo es más grande que todo problema, que el que está contigo no ha perdido ningún caso, que el que está contigo es capaz de revertir los escenarios más complejos en tu beneficio. El Señor nos habla y termina el versículo 1 diciendo, refuerza mucho tu poder. El poder. En tiempos de guerra, hablaba los generales, y voy a tomar un poquito de agua. ¿Me permiten? Ya, ahí sí. En tiempos de guerra, era necesario que se reunieran todos los soldados para hacer un conteo, para ver realmente con cuántos soldados se contaba el ejército y cómo se podían enfrentar al enemigo. Cuando Dios dice, refuerza mucho tu poder a Nínive, lo que está diciendo, reúne tus fuerzas. Ve cuántos arqueros, cuántos soldados a caballos tienes, cuánto armamento tienes, haz un conteo. Tienes que reforzar tu poder. En medio de una guerra espiritual como estamos nosotros inmersos, el Señor nos está hablando de que existe un poder y no es el poder humano. No es el poder de que yo llevo tantos años en el Evangelio o yo conozco la escritura de tapa a tapa o yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. No, acá no hay apellidos, no hay genealogía, no hay años, eso no. Lo que Dios está hablando que en medio de esta guerra espiritual deben reforzar su poder. Y es a través de un poder divino que resiste toda obra del enemigo. Es energía, es un poder muy grande. Es dunamis. En Hechos 4:33 hablaba de que la iglesia con gran poder daba testimonio. Ese poder es dunamis, es dinamita, es algo que explota, es algo que no se queda quieto, es algo que tiene un largo alcance. La iglesia debe estar llena de poder, no llena de cagüines, perdónenme la expresión, no llena de mentiras, no llena de envidias, no llenas de comentarios. La iglesia tiene que estar llena de poder, porque la iglesia que Cristo instauró, la iglesia del libro de los Hechos, no era una iglesia que estaba sentada, era una iglesia que tenía que estar constantemente en movimiento porque eran perseguidos, eran apresados, muchos de ellos los mataron por el evangelio, pero ustedes creen que se quedaron allí llorando, lamentándose. Es una iglesia que siguió creciendo porque tenían un poder que no era dado por el hombre o por la mujer, era el poder del Espíritu Santo y ese poder les animaba a seguir adelante.
Ese poder les daba de nuevo para poder predicar, para poder seguir, para poder avanzar, para que no se escondieran ante el primer amedrentamiento, la primera búsqueda de alguien para llevarlo a la cárcel. Era una iglesia que no se escondía. El problema que actualmente estamos viviendo es que estamos con una iglesia cobarde, con una novia de Cristo que en vez de estar resplandeciente es una novia que está escondida, con miedo del que dirán, del miedo de testificar, del miedo de predicar, del miedo de decir las cosas, del miedo de llevar la palabra de Dios por delante. Es una iglesia que está escondida. Y no, en tiempos de guerra la iglesia debe tener y reforzar su poder, porque es el poder del Espíritu Santo que todo lo llena, que todo lo restaura, que todo lo levanta, que da vida, que da sanidad, que da respuesta, que da luz, que da ánimo, que levanta al caído, que sana al enfermo, que restaura los hogares destruidos. Es una iglesia que tiene poder porque el Espíritu Santo es ese paracleto que está con nosotros. ¿Y cuántos se alegran y cuántos anhelan ese poder en sus vidas? Porque estamos en una guerra espiritual. Querido hermano, refuerza tu poder, el poder del Espíritu Santo, para poder enfrentar al enemigo. Y quiero que me acompañen al capítulo 3, versículo 14. Seguimos con las instrucciones en medio de esta destrucción inminente, de esta guerra inminente, y lo estamos tomando para nosotros como guerra espiritual. Provéete de agua para el asedio. Es una de las instrucciones que en lo personal a mí me impacta mucho, porque en tiempos de guerra, una de las tácticas que usaban los invasores era desviar el curso del agua, tapar los pozos. ¿Para qué? Para que se murieran de sed. Ustedes saben que el agua es esencial para poder vivir, para las plantas, los animales, para el cuerpo humano, es esencial. Y una de las tácticas de guerra de los invasores era que tapaban los pozos y los ríos hacían otro curso del agua para que esa ciudad o ese imperio donde ellos estaban pudieran fatigarse, pudieran morir, pudieran venir infecciones, pudieran tener una sequía completa. Lo que el enemigo hace es igual a lo que hacen los destructores, los invasores. Él quiere debilitarnos a través de la angustia, a través de los problemas, a través de la escasez, a través de las incertidumbres, a través de nuestros fracasos, a través de nuestras angustias. Él quiere debilitarnos. Pero para poder enfrentarnos en una guerra espiritual, nosotros que somos la novia de Cristo y debemos prepararnos, debemos proveernos de agua, porque va a faltar, porque va a ser necesaria, porque la lucha es ardua. La lucha a veces nos va a dejar sin ánimo, pero tengo una hermosa noticia para nosotros como novia de Cristo. Juan capítulo 7, versículo 37, el mismo capitán de capitanes, el mismo Señor, el mismo restaurador, aquel que venció, aquel que tiene las llaves, aquel que tiene el dominio de todo. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por más que el enemigo quiera sacarte el ánimo, sacarte la esperanza, debilitar tu fe, por más que el enemigo dañe tu economía o dañe a tus hijos, por más que tengas que enfrentarte a las dificultades tan fuertes, a esas peticiones que llevas por año y no ves respuesta y eso te desanima, te hace decir en qué estoy fallando, dónde está Dios. Muchas veces vivimos ese momento, pero entre más el enemigo quiere colocar angustia, aquí está el Señor con su fuente de agua, aquí está el glorioso Espíritu Santo para llenar tu corazón, porque esto no es fábula, esto no es un invento, esto no es algo que estamos diciendo y repitiendo, esto es algo que hemos experimentado, esa agua, esa fuente de agua. Si alguno tiene un problema, si alguno está pasando
una angustia, si alguno se siente débil, venga donde está Jesús y de su interior van a brotar ríos de agua viva, no agua estancada, aunque el enemigo quiera desviar esa agua. Aquí está el manantial de agua, el manantial que fluye sanidad, restauración, el manantial que fluye fe, ánimo y consuelo para aquellos que están débiles. La samaritana estaba buscando agua. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua, quién está al frente tuyo, quién está contigo en este momento, no estarías dudando, no estarías viviendo, porque estoy hablando de un agua, porque has tenido una historia que es para quizás muchos comentilleos. Tu vida de esta mujer samaritana era una vida que muchos quizás criticaban, pero Jesús le dijo, si tú supieras quién está, la pregunta es para ustedes, ¿saben quién está al frente suyo? ¿Saben quién está en su hogar? ¿Quién está en este momento en su vida? ¿A quién ustedes le sirven? ¿A quién ustedes le están cantando? ¿A quién ustedes le están orando? Sabrían que ahí está la fuente de agua, la fuente de poder, la fuente de sanidad, la fuente de esperanza para aquel que cree, para aquel que se nutre de esa agua, ese poder maravilloso sobre su vida, de su interior, no de su mente, no de su cuerpo, dice de su interior brotarán ríos, pero no ríos muertos, sino ríos de agua viva. En medio de esta guerra, el Señor tiene una palabra para su novia, para prepararse. Él es la fuente, nunca lo olvides. Él es la fuente de la sanidad. Él es la fuente de la virtud. Él es la fuente de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, en Él tenemos fe, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos vida. No es tiempo de dudas. Luego, siguiendo con la lectura de Nahum, dice, refuerza tus fortalezas. Tiene que ver con aumentar las precauciones. Examínate. Nínive debía examinarse, observar sus puntos débiles. Quizás habían agujeros, habían grietas, había lugares donde no habían vigilantes. En tiempos de guerra debían reforzar la fortaleza. Y para nosotros como iglesia, en este tiempo de guerra espiritual, lo que el Señor está hablando de que debemos examinarnos. Todos nosotros tenemos puntos débiles. Debemos ser precavidos. Debemos ser humildes en reconocer que tenemos falencia, reconocer que tenemos errores. Acá ninguno de nosotros es el mejor que otro, porque todos tenemos debilidades, puntos débiles, días buenos y días malos, momentos buenos, momentos malos. Y ahí tiene que ver la humildad, lo que yo les decía. No hay nada peor que una iglesia que se cree hermosa con su traje como novia y que siente que no tiene nada que observarse. El orgullo, ¿cuánto daño ha hecho? La vanagloria, la soberbia, el creernos autosuficientes, el que toda la palabra que está hablando la hermana o lo que habla el pastor, todo es para el hermano que está al lado mío en el Zoom. No es para mí porque yo no necesito, porque yo estoy bien, porque todo para mí es bien. Yo oro, yo hago esto otro. Y no es así. La palabra, Dios nos habla a nosotros para reconocer primero que somos barro, reconocer que somos creación de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos todos parte de este redil. ¿Cuáles son tus áreas débiles? ¿Qué es lo que tú necesitas? Refuerza tus fortalezas porque el enemigo va a tomar tus debilidades y va a hacer que puedas llorar, que tu fe se debilite, que tengas angustia. El mismo Señor Jesús en Mateo 17:21 dice, este género no sale sino con oración y con ayuno, que era el género de la incredulidad, la falta de fe. Es bueno orar, es bueno ayunar, porque estamos cubriendo nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo y a través del Señor nuestras áreas, nuestros puntos débiles. Pablo habla a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, versículo 17. Un versículo bien cortito que todos conocemos, pero hoy que cuesta practicarlo, porque dice, orad
sin cesar. Muchos lo sabemos, pero nos cuesta mucho ponerlos por práctica. Orar, siempre estar orando, orando, respiramos y oramos, intercediendo, pidiendo al Señor por nuestras vidas. Orar para que el Señor refuerce nuestras fortalezas. Si usted es mal genio, no diga, nací mal genio, esto es del ADN de la familia Morales. No diga eso, porque el Señor tiene que cambiar su genio. El Señor tiene que cambiar su temperamento. El Señor tiene que cambiar esa falta de paciencia a través del fruto del Espíritu. El Señor ve esos puntos débiles que a lo mejor usted cualquier cosa se desanima, cualquier cosa explota. Y pobre de los gatos, de los perros que están en su casa, porque también ellos salen de esa explosión de su carácter. Tiene que pedir al Señor que domine su mente, su corazón, su carácter, su temperamento, que el Señor tome dominio de su vida. Sí dudamos, sí a veces hay momentos difíciles, pero que ese momento difícil no sea el eterno, sino que podamos entender que el Señor está con nosotros y nos va a ayudar en esa etapa. ¿Cuántos dicen amén y cuántos sienten que se están preparando para esta guerra? Luego dice, entra en el lodo, pisa el barro. Si bien es cierto, el barro siempre tiene como característica de algo débil, de algo sucio, pero aquí lo que está diciendo el pueblo de Nínive, que en medio de una destrucción inminente, nos sirven los soldados que mandan desde un sillón. Los soldados tienen que estar en el campo de guerra. Acá hay que entrar en el lodo, acá hay que pisar el barro, acá hay que mojarse la camiseta, diríamos ahora. Mójense la camiseta. Acá no es una novia pituca, una novia que no quiere ensuciarse, una novia que no quiere ir al campo a trabajar, una novia que no quiere levantarse temprano, una novia que no quiere llorar, una novia que no quiere hacer esto, no quiere hacer esto otro. No, no es una novia resplandeciente a lo que el Señor está diciendo acá. Acá está hablando de que el pueblo ante una invasión, en medio de una guerra, no necesitamos a gente que se esté pintando las uñas, a gente que esté hablando, tomando tecito. Aquí hay que meterse en el lodo, aquí hay que ir al campo de batalla, aquí hay que tener compromiso. Y esa palabra causa tanto temor en muchos porque compromiso, la gente no quiere comprometerse. Y no estoy hablando en un sentido amoroso, sino que la humanidad, la gente no quiere obedecer, la gente quiere hacer su propia voluntad, no quiere adquirir un compromiso con qué, con el reino, un compromiso con el reino de Dios. Aquí hay que trabajar, aquí hay que servir, aquí hay que involucrarse, aquí hay que bajarse del caballo del orgullo, bajarse del caballo del que yo quiero hacer mi voluntad. Aquí hay que estar en el campo de batalla, porque estamos en una guerra. Si tú no quieres comprometerte, si tú no quieres trabajar, vas a ser un blanco perfecto, pero los soldados tienen que estar en el campo de batalla y los soldados nos ayudamos mutuamente. Hay muchos que están heridos en el camino y a veces nosotros somos los primeros en dispararle a ellos y no puede ser porque son parte de nuestro mismo ejército y tenemos que ayudarlos. Tenemos que comprometernos con lo que decimos, con lo que hacemos. Hay una palabra que Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 2, y es una problemática. Jesús habla de una problemática que él ha observado, que dice, ¿saben qué? La mies es mucha, y matemáticamente mucho es abundante, que hay demasiado, pero la problemática viene después porque dice, más los obreros son pocos. O sea, la mies es mucha, pero los obreros para esa cantidad de mies no dan abasto, porque todos quieren mandar, pero no quieren ser obreros en la obra del Señor. Y Jesús decía, debemos orar para que lleguen obreros, no lleguen espiritualmente los gerentes, los cascos blancos, sino que lleguen obreros a trabajar y a luchar en esta guerra espiritual. Y quisiera que pudiéramos reflexionar en lo que sale en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Aquí está la novia, aquí está la amada, aquí está la preciosa, la amada. Dice así, paloma mía, hermosa mía, amiga mía. El Cantar de los Cantares habla y está muy enamorado de la novia porque es la perfecta, la paloma,
la amiga, es la más bella entre las bellas. Pero cuando el amado llama a la amada, cuando la llama para que le pueda abrir su puerta, ella, ¿saben qué? Estaba desnuda. Y ella dice, estoy desnuda. ¿Cómo voy a salir? Me lavé mis pies. No los voy a ensuciar bajándome, por mucho que te amo, por mucho que suspiro por ti, por mucho que tengo fiebre de amor por ti, pero no voy a bajarme porque no me voy a ensuciar los pies por ti. Y el amado se va. Y cuando ella se da cuenta, ya es muy tarde, el amado ya no estaba. ¿Cuántas veces el Señor Jesús está llamando a nosotros como iglesia, como su perfecta, como su paloma, y está llamando, pero nosotros tenemos otros afanes, nosotros tenemos otras preocupaciones, nosotros tenemos otras prioridades y al Señor los vamos relegando a un segundo, a un tercero, a un cuarto nivel sobre lo que nosotros queremos y lo dejamos a un lado y el Señor Jesús está llamando para que se levante su perfecta, su paloma, para que su amada se pueda levantar, porque no hay compromiso, no nos queremos trabajar en su obra, porque queremos un evangelio de oídas, donde me paro, me siento, me voy, entro, me conecto, me desconecto, pero no hay nada más. No, querido hermano, estamos en una guerra, debes entrar en el lodo. El Señor Jesús está buscando obreros que trabajen, que intercedan, que ayunen, que oren, pero sobre todas las cosas que le crean y que lo amen con todo su corazón y que entreguen su vida, que sea la prioridad en su corazón el Señor. Porque nadie más te ha amado como el Señor. Nadie más dio su vida por ti como lo hizo el Señor. ¿Cómo vamos a ser indolentes ante su llamado? Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Y ya para terminar, luego de pisar el barro en tiempos de guerra, Nahum dice, refuerza el horno. ¿Por qué hablaba Nahum en tiempos de guerra sobre reforzar el horno? Uno piensa que el horno inmediatamente uno viene, será para alimentar a los soldados, tiene que ver con cocinar. No, tiene que ver de reforzar el horno porque en el horno se cocían los ladrillos. Entonces debían mejorar las fortificaciones que tenían brechas, tenían grietas, tenían fisuras y que iban a ser blancos perfectos para una invasión. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Reforzar el horno porque iban a tener que tener mucha leña, constantemente encendido ese horno para colocar ladrillos y comenzar a tapar esas brechas, esas grietas, porque había que reparar. Es como cuando usted repara su casa y coloca cemento para que no se trice más, para que pueda resistir un temblor o resistir las cosas del clima. Entonces, Dios le dice que en tiempos de guerra debían reforzar el horno. Y para nosotros como su iglesia, ¿qué representa reforzar el horno? Una palabra maravillosa que es restauración. Ya que en el horno se cocían los ladrillos para reparar las fortificaciones, así también hay hermanos que han sido lavados y redimidos por la misma sangre que a nosotros nos redimió, que están cansados, que están en el camino y necesitan que los restauren, que les enseñen, que los animen, que los aconsejen. Pero ocurre otro problema. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Dios está hablando a través de su profeta y dice que buscó entre ellos a hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de él, y no encontró. Porque para nosotros es más fácil criticar que restaurar. Es más fácil apuntar que poder levantar a aquel que está caído. A veces somos tan rápidos para hablar y condenar a alguien, pero somos tan lentos para poder orar por aquel que ha caído, desanimado, con tribulación. Amado hermano, usted no sabe las guerras internas que muchos de sus hermanos tienen.
A lo mejor no los ve en la pantalla, o a lo mejor no se han conectado, o a lo mejor de su familia. Uno a veces es el primero en condenar, en criticar a la persona que ha fallado, pero el Señor está buscando restauradores que levanten a sus hermanos, que esas grietas que el enemigo ha colocado, seamos capaces del amor de Dios poder sanar, levantar, restaurar, aconsejar, ayudar, animar a aquel que está caído, animar a aquel que no tiene fuerza, levantar al que está quizás con pocos segundos de vida, aquel que está herido, levantarlo y tomarlo y abrazarlo y decirle una bendición, decirle una palabra de Dios, decirle que el amor de Dios cubre todo, que el Señor puede restaurar, que el Señor perdona, así como nos ha perdonado de ese hoyo donde nosotros estábamos. Así el Señor puede perdonar a aquel que ha fallado, a aquel que se siente sucio, a aquel que ha robado, a aquel que está en la cárcel, a aquel que ya se ha ido. El Señor puede restaurar. En la guerra espiritual se necesita que la novia pueda restaurar aquellos corazones, aquellos altares que están destruidos, porque hay altares que están destruidos. A lo mejor usted puede ver una apariencia y ve una sonrisa, pero su interior han tenido golpes, han tenido días tremendos, heridas, palabras que han recibido de sus hijos, palabras que han recibido de sus esposos, de sus esposas, palabras que han recibido de sus padres, que hieren hasta lo más profundo, hermanos que han sido defraudados por sus líderes, hermanos que han sido defraudados por sus hermanos de la congregación y están caídos. Y nosotros en medio de esta guerra no debemos decir, oye, ¿sabes que esto te está pasando por esto y por esto? Sino que debemos animarlos, porque yo no quiero que ellos sean destruidos, yo los tomo para mí y yo lo hago parte de mí porque son parte del cuerpo de Cristo. Ellos han sido perdonados por un Dios celestial que también me ha perdonado. Ellos han sido también seleccionados, escogidos por esos ojos maravillosos que nos miraron con ojos de misericordia un día a nosotros. Se necesita tantos obreros, tantos restauradores y faltan. ¿Usted quiere seguir preparándose como la novia? Estamos en tiempos de guerra. Y que el Señor levante restauradores. Se necesitan más que nunca. Y ya el último versículo, Santiago 5, del 19 al 20, habla de que si alguien se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, dice algo tan maravilloso: habrá salvado de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué quiero restaurar a mi hermano o a mi hermana? Porque quiero librarlo de la muerte. Así como yo amo mi vida y yo no quiero perderla, también no quiero que mi hermano se pierda, y lo restauro porque quiero librarlo de la muerte. Estamos en guerra, amados hermanos. Este año 2022 Dios está hablando a nosotros como cuerpo de Cristo a entender y actuar, entender los tiempos que estamos viviendo, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer. Tiempos de guerra en nuestra vida, en nuestro hogar y en el mundo. La iglesia se debe preparar como una novia. No debemos desanimarnos, debemos orar, debemos ayunar, debemos adorar con más fervor a través de su Espíritu Santo, que Él renueve nuestra fuerza. Debemos unirnos, debemos ayudarnos, debemos apoyarnos, porque la venida del Señor está cerca. Cuando accionamos y cuando reconocemos, en Mateo 16, 18 Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando entendemos quiénes somos, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque yo sé quién soy y me estoy preparando para esta guerra donde el enemigo tiene que retroceder, porque la palabra del Señor lo dice, que sobre esa fe donde reconozco a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador, sé quién está conmigo, sé que el Espíritu Santo está en mi vida con ese poder sobrenatural. El enemigo no va a poder destruir al cuerpo de Cristo.
Juan 10:10, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero me gusta lo que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Ustedes, familia de Renuevo, Jesús vino para que ustedes como familia tuvieran vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia, una vida plena, una vida de bendición, una vida de testimonio. Yo me alegro con los testimonios de los hermanos que pudieron decir ahora, porque es parte de la vida en abundancia, una vida de bendición, una vida quizás caemos, pero el Señor nos levanta, nos enfermamos, pero el Señor nos sana, se cierran las puertas, pero el Señor las abre. Es una vida en abundancia. Y debemos, como dice Pablo a los Efesios, vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes, no débiles, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Por esto es una guerra seria, no es algo así superficial, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Querida iglesia, doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado de poder entregar esta palabra. Estamos en tiempos de guerra y estas son instrucciones concretas y precisas que Dios está entregando a su pueblo. Ya ha avanzado la hora, pero no quiero terminar sino antes orar por ustedes, porque sé que ustedes necesitan tanto del Señor así como yo necesito. Yo tengo que aprender mucho de ustedes. Tengo que aprender de su fe, tengo que aprender de su confianza. No crea que porque puedo dar una palabra por misericordia sé más que ustedes, no. Yo al contrario, tengo que aprender muchísimo de ustedes como mis hermanos. Y espero siempre aprender de ustedes, a tener fe, confianza, levantarse quizás temprano y orar, porque es algo que a mí me cuesta, aprender de ustedes, pero sobre todas las cosas debemos aprender del Señor. Quiero que puedan cerrar sus ojos y vamos a orar, porque sé que no es el templo lo que nos une, es ese glorioso Espíritu Santo que está en su casa, en diferentes comunas, está en mi hogar, está en su comedor, en su dormitorio donde usted se encuentra en este momento. Ahí está el glorioso Espíritu Santo de Dios. Y vamos a orar. Quiero que se conecten con el Señor. Vamos a orar. Si alguien tiene una necesidad, si alguien sabe que quizás en esta guerra espiritual como novia de Cristo no se ha preparado, vamos a orar, porque todos necesitamos, quizás necesitamos esa agua, necesitamos reforzarnos nuestra fortaleza, necesitamos reconocer nuestras debilidades, necesitamos acercarnos al Señor, pedir perdón, necesitamos acercarnos a Él. Vamos a orar en este momento. Padre de la gloria, damos gracias por este momento tan especial a través de nuestro Señor Jesucristo, que podemos unirnos a través de la señal online. Sin embargo, Señor, no estamos unidos físicamente, pero sí estamos juntos y en armonía, porque está su Espíritu Santo en cada hogar, en cada familia, que está representado acá en sus hijos. Quizás de algunos no veo su rostro, pero están sus nombres, y sé también que usted les visita, que les acompaña, que les ayuda, que les fortalece. Gracias, Señor, por su palabra. Nos ha hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, sobre los tiempos de guerra, que debemos prepararnos. Usted nos está hablando. Aquí estamos, Señor, como barro. Necesitamos ser moldeados por sus manos poderosas como el gran alfarero, el buen alfarero, aquel que si hay una falla vuelve a hacernos nuevamente hasta ser de lo que usted espera de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una función, tiene un rol en su reino. Y permita, Dios mío, que nuestra vida no se llene de rencor, de angustia, de querer sentirnos mejor que los demás, sino que podamos ser obreros. Señor, si hay alguno que está desanimado, si hay alguno que está cansado por esas peticiones que tiene hace mucho tiempo, usted nos brinda esa agua a través del glorioso Espíritu Santo. Llene sus corazones, llene sus vidas y a través del fuego encienda esos altares que están apagados. Espíritu Santo, usted es nuestro paracleto, aquel que nos anima, aquel que nos recuerda las promesas, aquel que sana, que restaura, aquel que acude ante nuestro grito de socorro. Ahí está usted, Espíritu Santo. Pido que pueda sanar, restaurar, ayudar a sus hijos. Si hay alguno que tiene problemas en su vida, tiene heridas, tiene dolor. Señor, si ha visto como el enemigo quizás ha destruido su hogar y no ven solución, Padre amado, anímelos en que aunque el enemigo se ha levantado como río,
recordar su palabra que dice que el Espíritu levantará bandera, y usted levantará bandera sobre los hogares, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre sus sueños, sobre sus proyectos, sobre sus peticiones, sobre sus casas. No hay nada perdido si hemos confiado en usted. Llénenos, Señor, por misericordia de esa agua que brote en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos orar, interceder, que podamos ser obreros. Señor, usted conoce nuestras áreas débiles. Todo entregamos a usted, todo nuestro corazón, todo nuestro ser lo entregamos en sus manos. Señor amado, y doy gracias por este momento especial. He entregado esta semilla, la he lanzado, así como el sembrador lanza la semilla en esperanza, en confianza, he lanzado esta semilla. Y su palabra dice que esta no volverá vacía, porque sé, Señor, que en los corazones de sus hijos usted va a provocar el fruto por lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por este momento especial. Cercamos estas vidas, estos hogares, esta familia, y que su bendición pueda perdurar sobre ellos. Y sé que habrán testimonios y que habrá un gran trabajo sobre ellos, Señor, esta responsabilidad de entender que son la novia de Cristo que debe estar preparada para toda buena obra y para estos momentos de guerra. Señor, gracias por este momento especial, por la vida, la salud, por el poder sentir su presencia y por saber que no estamos solos en esta batalla. A usted damos la alabanza y la adoración, Señor. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Un abrazo y sigan adelante en esta guerra espiritual porque tenemos la victoria, pero debemos trabajar. Que el Señor les bendiga. Hermana Anita. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Sandrita. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor?